muchas veces, Salmo 95, del 7 al 8, que dice: si escucháis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo entiendo que es como el gran deseo de Dios, si escucháis. Y si recordáis también la cita de la transfiguración del domingo pasado, que nos decía la síntesis: este es mi Hijo amado, escuchad. Y todos estos días, la lectura de ayer también nos decía: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán, harán caso, aunque resucite un muerto. Y esta palabra escuchar, ¿qué significa? Y podemos entender de muchas maneras. Pero yo, una de las cosas que me venía esta mañana era acoger. Acoger para entender lo que Dios más desea de nuestra vida. Porque en la medida que nosotros sabemos escuchar, acoger lo que Dios nos dice, lo que Dios nos ofrece, Él va transformando nuestra vida y nos va haciendo capaces no solamente de recibir, sino también de saber compartir, saber salir al encuentro. Pero estas lecturas tienen esto en común. Había leído el Evangelio de mañana, que como mañana no solemos hacer nunca, es la palabra del Hijo Pródigo. Y empieza diciendo esto también: se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escuchar. Sin embargo, los fariseos y los escribas no se acercaban para escuchar, sino solamente para murmurar, para criticar. Y entonces no sabían acoger, no sabían entender, no participaban de la gracia de Dios. Por eso Jesús les explica. Y por eso cuando en este Evangelio de la Transfiguración, cuando es el Padre, es el deseo más profundo, más intenso del Padre: este es mi Hijo amado, escuche. Pero esta mañana yo lo entendía de una manera un poco diferente. Cada persona que el Señor te presenta es su Hijo amado. Aprende a escuchar, aprende a acoger, aprende a recibir cómo vive, qué es lo que necesita. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser el hermano mayor, el hijo, la persona rica, pero no sabe reconocer la necesidad de su hermano. Y si no sabemos reconocer la necesidad de su hermano, menos seremos capaces de reconocer la gracia que Dios nos confía para transmitir a este hermano, para suplir y para transformar esta necesidad de cada hermano. Por eso en este Evangelio podemos leerlo también en esta interpretación. ¿Qué pasó con estos dos hermanos? Uno es tan descarado que es capaz, tan descarado, o creo que tenía más confianza con el padre. Padre, dame la parte de la herencia. Bueno, toma ya. Y el padre no se la niega. Pero entre los dos hermanos no había diálogo. La primera lectura que hemos escuchado, que es la de hoy, cuando dice: sus hermanos, viendo que lo amaban más que todos ellos, la historia de José con sus hermanos, y se llegaron a odiar al grado de negarle la palabra. Hay una expresión que hace tiempo que aprendí o entendí: el diálogo es un acto de amor. Pero muchas veces no somos capaces de llegar a este diálogo, porque no somos capaces de escuchar en nuestro interior, en nuestro corazón, este deseo del Padre. Escucha a tu hermano, comparte con tu hermano. Y en esta medida que nosotros aprendamos a escuchar, no a mirar, cuando dice su padre parecía, dice, le amaba, amaba a José más que todos sus demás hijos. Esto, si pasa entre las personas más santas, ¿qué pasa? Pero, ojo, esto no significa que no nos ame a nosotros. Y muchas veces no sabemos entender esto. Dios y cada papá ama a cada hijo de una manera especial. Pero no significa que desprecia o ignora a los demás. Y entonces es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Porque si no lo entendemos, ¿qué pasa? Entonces ahí creamos esta envidia. Suscita o provoca en nosotros esta envidia, un odio, hasta negarle la palabra. Si hubieran sabido compartir con su hermano, y entonces ahí me venía esta cita, cuando dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis planes no son vuestros planes. Si los hermanos hubieran sabido que Dios había escogido a José, precisamente por ser el más pequeño, el más frágil, para que él, a través de él, llevara a cabo su plan, su obra.
para salvar a muchos países del mundo. Y dice, algunos hermanos intentaron liberarlo para que no le mataran. Rubén, dice, trató de liberarlo de las manos de sus hermanos. Dice, al menos no le quitemos la vida, echarlo a un pozo. Después Judá hace otro intento. Dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Lo vendemos a los ismaelitas y al menos no lo mataremos. Y los mercaderes se llevaron a José a Egipto. ¿Qué manera tiene el Señor de cumplir sus planes? Podía haberle llevado desde el principio pues, en una caravana y a Egipto. Era el que iba a salvar a su pueblo. Pero no. Dice, el Señor que había enviado por delante a un hombre, a José, pero vendido como esclavo. Parece lo más contradictorio. Y entonces muchas veces nos cuesta tanto reconocer. O muchas veces nos sale tan fácil impedir o tratar de impedir estos planes de Dios, que no son nuestros planes, que no son nuestros criterios. Dice, pero Dios lo acreditó con su palabra. Y el Señor, el rey, el faraón, hizo que lo soltara, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. ¿Por qué? Porque José tenía esta capacidad, aprender a escuchar a Dios, aprender a acoger y aprender a confiar. Dios sabrá lo que me conviene. Dios hará su plan. En medio de tantos planos o tantos criterios retorcidos que muchas veces tenemos. Esta experiencia de estos días a mí me va marcando mucho esta vida. Y cada persona que me encuentro me va confirmando. Aprende primero a escuchar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hemos perdido la capacidad de escuchar, la capacidad de compartir. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a hablar de cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida, porque parece que evadimos hablar de nuestra realidad, de nuestra situación. Y ahí está donde el hijo pródigo que se fue de su casa malgastó, pero él empezó. Esta situación de hambre, de necesidad, le hace empezar a reconocer. Mi padre trata bien incluso a sus trabajadores, a sus jornaleros. ¿Por qué no tengo que volver a este diálogo, volver a esta relación de confianza, volver a escuchar de su padre? Hijo mío, que lo expresa de tantas maneras, desde este abrazo, desde esta espera constante. ¿Cuántos días llevaba esperando desde que se fue? Él no pierde la paciencia, la esperanza. Mi hijo volverá, porque sabe que fuera no encontrará lo que había en casa, en el hogar. No encontrará esta relación de un corazón misericordioso. Por eso le dice, entonces fue a pedirle al trabajo, pero no le daban ni siquiera lo que se alimentaban los cerdos, las pelotas o los algarrobos. Y empieza a reflexionar y se dice a sí mismo, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen pan de sobra? Entonces, acude al Padre, ¿por qué? Porque siente hambre. Y muchas veces nosotros, ¿cuántas veces nos cuesta reconocer el hambre, no solamente de material, de comerme pan o pan, arepa, lo que sea, sino hambre de volver a mi Padre, hambre de escuchar su palabra, hambre de experimentar cómo me abraza, hambre no solamente de recibir de Él esta misericordia, sino el hambre que también experimentan tantos hermanos, pero que ignoran cómo es este Padre tan bueno, por qué es tan misericordioso con nuestra vida. Entonces dice, le diré, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus jornaleros. Pero Dios no cambia esta expresión con nuestra vida. Tú eres mi hijo, pero para siempre, no para borrar un momento, no porque yo me disgusto, no porque me he enfadado, no, tú sigues siendo mío. Y esta es la palabra que necesitamos de escuchar. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y esta experiencia de misericordia no es para que la recibamos, sino para que no nos cansemos, no solamente de recibirla, sino nos cansemos de transmitirla a los demás. Porque esta es la moneda que da el valor, el sentido a todas las personas de nuestra historia, de nuestra humanidad. Dice, enseguida se puso en camino. ¿Cuánto nos cuesta? Muchas veces ponernos en camino, levantarnos,
de tantas caídas, o ayudar a levantar a sus hermanos de las caídas. Dice, y su padre lo vio, se emocionó, se enterneció profundamente y corrió hacia él. Porque el hijo apenas tenía fuerzas para volver, pero caminando despacito. Llevaba tanto tiempo con el estómago vacío, no tenía la fuerza. Pero es el padre que tiene la fuerza, es el padre que tiene el deseo, que tiene la necesidad de salir al encuentro de su hijo. Y le cubrió de besos, pero esto no basta. Dice, la persona necesita estos dos alimentos básicos, el alimento material y el alimento del afecto, del cariño. Y el padre se lo ofrece abundantemente. Lo abraza, lo cubre de besos, pero el padre sabe muy bien cómo está su hijo, qué necesita su hijo, además de los besos, del abrazo, de la misericordia que ha experimentado. Y manda matar el ternero cebado, el más gordo. Su hermano mayor no entiende porque tampoco escuchaba y vivía una relación de diálogo y de confianza con el padre. Y es lo que nosotros tenemos que reconocer. Lo que yo comparto con los demás es lo que el Señor me ha hecho experimentar. Y me lo hace experimentar cada día, cada momento, en la medida que yo soy consciente de lo que necesita mi hermano. Y el Padre me lo confía a través de mí, a través de cada uno de nosotros. Por eso, si hemos experimentado, si escuchamos esta expresión, este deseo del corazón del Padre, nosotros también tenemos que salir corriendo al encuentro de nuestros hermanos. Y el hijo mayor no quería participar en la fiesta. ¿Por qué? Porque no sabía escuchar. Estaba encerrado en un monólogo egoísta. Yo y mis amigos. ¿Y quién es más? ¿Tus amigos o tu hermano? Pero se ve que la relación con los dos hermanos estaba perdida, estaba muerta hace mucho tiempo. Y dice, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado. Y el hermano se enfadó. No participa, no entiende este lenguaje de misericordia, esta ternura del Padre por recobrar a un hijo. Quedaremos nosotros por recobrar a un hermano. Hay una expresión que me han dicho muchas personas. Tú nunca has hablado lo que es tener hijos. Y yo enseguida les corto la palabra. Tú te lo crees, yo ya soy abuelo. Y ayer compartí esto con el taxista que me trajo a casa, un sitio muy lejos. Y dice, ¿de verdad tiene hijo, padre? Digo, sí, espiritual, porque la gente lo entiende. Ahora, en el fondo, ¿qué es? ¿Qué pesa más? ¿Un hijo físico que tantos papás abandonan, tantos papás no quieren ni conocer? No, mejor abortar, no quiere complicar la vida. Y uno se da cuenta. Pero en el fondo, tener un hijo, es decir, tú ya no puedes renunciar. Tú eres el padre, tú tienes que cuidarlo, ¿no? Y aunque se pierda, aunque te olvide, aunque te desprecie, aunque se burle, sigue siendo tu hijo, sigue siendo, Dios te ha hecho su responsable. Entonces por eso ahí está, cuando dice, salió entonces el padre y le rogó que entrara. Participa en esta fiesta, participa en este gozo, participa en esta vida. Pero muchas veces nosotros no entendemos. Y no entenderemos jamás hasta que no participemos de este corazón misericordioso de Dios que siempre nos espera, que siempre nos busca, que siempre nos llama. Pero a través hoy, de cada día, de cada una de nuestras vidas, para que podamos salir a expresar esta palabra tan intensa, tan profunda. Tú eres mi hijo, yo te abrazo, yo te perdono. Y por eso le reprocho. Ni siquiera más sabido que jamás te he desobedecido, pero vivía como un criado, no vivía como un hijo. Y no me has dado un cabrito para comerlo con mis hijos. Pero no tuvo jamás la confianza de pedir, papá, dame esto para hacer una fiesta con mis amigos. Entonces, pero el papá solo te lo había dicho, toma todos los que quieras, pero también invita a tu hermano. Entonces, él no fue capaz, no se atrevió. Por ese viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, tú mandas matar al becerro. No entendía, no entraba en este diálogo, en esta relación de confianza. Y el padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Y estos días, a través de varias situaciones, el Señor me ha hecho experimentar, pero no basta estar cerca, no basta estar con el Padre.
hace falta expresar, hace falta compartir, hace falta dialogar, pero no solamente de tus necesidades, sino hace falta abrir tu corazón a las situaciones y necesidades de tus hermanos. Y entonces comprenderás la dirección más profunda del corazón del Padre. Y ahí es donde el Padre, es decir, el argumento más profundo de su corazón. Era necesario hacer esta fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo, este es tuyo también, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Es una expresión que dice San Juan Bosco: Señor, enséñanos a servirte como mereces. Pero no es que Dios necesita que le sirvamos, no necesita criados, pero servirte como mereces en cada persona, en cada hermano que me confías. A dar sin contar el costo, porque a veces dar nos cuesta. Pero nos cuesta, ¿por qué? Porque no sabemos reconocer quién nos ha dado primero y cuánto nos ha dado primero. A luchar sin contar las heridas. ¿Cuántas veces, sí, pero aquel me dijo, aquel me hizo tanto? Y guardamos una herida fresca. A trabajar sin buscar descanso, porque el descanso es cumplir el deseo del Padre. Y el otro día me ayudó a entender esto, porque servirte es seguir. Y si no seguimos estos pasos y este ejemplo de Jesús que nos enseña cómo es la misericordia del Padre, jamás sabremos servir de nuestros hermanos. Pues pidámosle al Señor la gracia. Señor, que sepa seguirte muy de cerca, para comprender tu deseo de transmitir con mi vida esta expresión, este deseo con mis hermanos. Pero sabiendo escuchar, y sabiendo escucharte a ti, y sabiendo escuchar el deseo de mis hermanos, podremos realizar el milagro más grande de compartir lo que más deseas con todos los hombres de nuestros hermanos. Y hacer esta familia. Que así cada día podamos reconocer cómo Dios se sirve del pan y el vino, lo más desea servirse en esta vida para expresar todo su amor a tantas situaciones, a tanta hambre de amor, de misericordia, de comprensión y de perdón de toda la humanidad que nos confía y que cada día pone